Ustedes se preguntarán, ¿para dónde está subiendo Miguel? ¿Qué estará haciendo? Pero bueno, ya pedimos permiso obviamente y les quiero enseñar esto. Ya casi llegamos y podemos dar inicio a este maravilloso video. Bienvenidos a Río Caribe con esta maravillosa vista. Este es una serie de videos que comienzan aquí en Río Caribe. Vamos a conocer sus playas, su cultura y una de las tantas historias que tendrán más de una persona. Esto que divisamos allá de entrada es otro pueblo cercano llamado El Morro. Y bueno, ¿qué más que esta increíble vista? Y como estamos en un pueblo, estamos encima de un pilotín de cemento. Cuenta la historia de algunos lugareños que esto era un faro, ya que, como muchos suponen, todo esto, el pueblo, vive en su mayoría de la pesca. Entonces, cuando había tormenta, mucha lluvia o mucha neblina, se guiaban por este faro, que al día de hoy no quedan restos, pero debió haber sido increíble. Le estaré dejando una foto de este maravilloso lugar. Bueno, ya les mostré, estábamos allá arriba, en esa montaña que es la primera cuando ingresamos aquí al pueblo de Río Caribe. El plan del día es el siguiente: conocer todo lo que vimos desde allá arriba hasta el último local. Esperemos tener suerte de que llegue un bote con alguna pesca y subir a conocer el casco histórico y una iglesia que tiene una historia bastante peculiar, la cual indica supuestamente que fue construida por un brujo. Esa iglesia está desde el año 1717 aquí en este pueblo de Río Caribe. Entonces, ese es el plan del día y comenzamos. Bueno, y aquí comenzamos. Había visto, mientras estaba grabando, un pequeño cangrejo por aquí, por esta zona, pero creo que lo he asustado. Y bueno, se las debo. Mientras seguimos aquí con esta maravillosa vista. Provoca bañarse aquí en realidad. Ya les voy a dejar una toma para que escuchen cómo revientan las olas. Mucha brisa también hay, por eso tengo algo de cancelación de ruido en el micrófono, por lo mismo. Esto está relajante, sobre todo a venir a darse un buen baño en esta playa. Y conoceremos más, pero vamos por partes y vamos primero a conocer este pueblo de aquí. También tenemos aquí un pequeño parquecito recreacional para los niños, para hacer unas paralelas, unos ejercicios que no hago, muy poco en realidad, unas barras, pero está bien. Muchas de estas casas al principio las observamos que tienen todavía la fachada original. También vamos a pasar realmente por el casco histórico, donde esto se puede observar mucho mejor. El sol en estos momentos está agradable, no es tan caluroso por el momento, pero está muy agradable. Y bueno, se ve lejos, por eso está súper cerca. En 5 minutos aproximadamente a este ritmo llegaremos. Mientras, los dejo con algunas tomas para que la disfruten.
Nos hemos encontrado, creo que una de tantas que todavía tienen el techado original y la estructura es originaria de las primeras personas que habitaron este maravilloso lugar. También, no sé si la cámara me lo permita, pero allá, déjame estabilizarme, viene llegando un bote pesquero. Eso era lo que le había comentado. Recordemos que eso es para muchas personas su mayor fuente de ingreso aquí. Pero bueno, estamos bastante lejos y creo que no llegamos cuando desembarque. Ya estamos más cerca. Bueno, ahí tienes un regalito de la playa. Y vienen otras. O sea, el oleaje aquí es tan fuerte que incluso llega a mojar a los transeúntes. La playa está sabrosa. Sí está sabrosa en realidad. Miren, se veía lejos el bote, pero ya está súper cerca. Ya, casi me mojo. Y para todo lo que tengo que caminar. Uf, sabroso. No les voy a colocar cancelación de ruido para que escuchen ese oleaje, ese relajante oleaje. Miren, ya llegó allí el bote. Ya bajó la velocidad, porque esta playa aquí se ve de esta manera, o sea, de esta distancia, pero allá la playa termina, es más adelante. Entonces, no sé por qué así quedó la playa, pero bueno, vamos a ver si llegamos. Ya casi llegamos, pero también tenemos aquí, para que vean un poco más de cómo es la estructura de la casa, la pueden observar, ese machimbrado de hace bastantes años, ya que es una de las casas fundadoras. Ya estamos llegando aquí básicamente a donde están los kioscos o tienditas, como ustedes le quieran decir. Esa es la plaza, muy pronto se la mostraremos, pero primero conoceremos aquí cómo era esto aquí, este comercio. Música. Los kioscos, aquí encontramos empanadas, arepas, sándwiches, también la barbería. Y bueno, obviamente por allá hay más puestos, pero mientras tanto yo seguiré por aquí para ver si logramos ver lo de la pesca. Esto como tal ya es el muelle de Río Caribe. Aquí tenemos los pescados y, como se los he dicho, es la mayor fuente de ingresos aquí. Muchas personas también viven de la venta de verduras, otras también de la pesca, ganadería, hay muchos. Y bueno, creo que estamos de suerte hoy, debido a que ese que viene allí debe de traer mercancía, y este fue el que vimos en el video. Esa es la manera en ellos subir los botes. Colocan unos troncos para que se haga mucho más sencillo subir. Tenemos a los alcatraz, aquí lo conocen como alcatraz pelícanos. Ellos comen también peces. Este que está ahí, mira, ahí viene un botecito. Mira, ahí. Este que está ahí es yayo, lo llaman aquí. Este que está aquí, vamos a ver un momentito aquí los pescados. Tienen cazón allí, pero bueno, ya están en el comercio, entonces no me puedo acercar mucho, pero están allí comerciando. Vean esa belleza. El tren de la medianoche se llama Carúpano, siglas Carúpano. Es ese que está allí. 4 motores, así que debe de correr más o menos. Lo que hay que tener es para comer, maná. Hay que tener el bono, tener comida en tu casa y que le den el mundo abajo. Básicamente esta es el área de donde descansan los botes cuando hay marea alta.
y donde arriban también cuando llegan de sus oficios de la pesca. Anteriormente, cuidado, anteriormente esto de aquí salían botes para Playa Medina, que es una playa muy buena, cerca de aquí a unos 30 minutos. Y este era su punto de partida también del Morro, de Carúpano, de muchos lugares. No sé cómo esté ahora, pero seguiremos nuestros caminos por el casco histórico, o lo principal que nos muestra este pueblo de Río Caribe, ubicado en Venezuela, estado Sucre. Todo esto que vemos aquí, como les digo, venden verduras, tienen su punto de venta, el comercio. Bueno, estábamos desayunando en aquel kiosco que está por allá. Las empanadas muy buenas y 100% recomendadas. Si llegan aquí, ya saben, están al lado del Hotel Venetur, Venetur Mar Caribe. Este es uno de los hoteles de aquí, de Río Caribe, en el cual pueden venir, ¿verdad?, y hospedarse. Y 100% recomendados esas empanadas que están allí. Les dejaré una foto de las empanadas, del jugo y de las cositas que me comí. Ahora vamos, este es el Hotel Venetur, ya lo vieron, y ahora vamos aquí a la plaza. Vamos caminando, cruzamos la calle y vamos a la plaza. Este es todo el área del comercio. Y ahora vamos a subir a la plaza y a la iglesia que les había comentado. Todo esto aquí, mira, aquí que ya estamos en pleno época dicembrina. Tienen esto aquí de noche, se debería de ver bastante hermoso, pero no están por aquí abajo. Si lo puedo lograr, bajaré en la noche a mostrarle todo este maravilloso lugar. Esta es la plaza de usos múltiples. Aquí hacen varios eventos. Es muy bonita esta plaza. Es una plaza más que todo recreativa. Como tal, al ingresar al pueblo la encontramos. Vemos estas decoraciones. Nosotros llegamos de noche, pero no se veía muy bien. Año 2025. Vamos ahora a mostrarle la otra plaza. Pues así podemos caminar. Todo tranquilo. Este es la plaza al lado de la plaza de usos múltiples. Las personas vienen a sentarse, esperan su camioneta para ir hacia otros lugares. Y hermosa la vegetación. Toda esta zona de aquí. El centro de la plaza. Y vamos. El pueblo de Río Caribe al Gran Mariscal de Ayacucho, 1924 a 1926. Las palmeras. Es el centro de la plaza. Bueno, ahora nuestra misión, ya que les presenté la plaza, es seguir hacia la iglesia que les he comentado y, según unas fuentes me informan, déjenme dar la vuelta a ver si lo grabo mejor, pero hay un camino que se abre solamente en las épocas de Semana Santa y se puede llegar a la capilla que está, déjame ver, aquí se ve, sí, a esa capilla que está allá arriba. Tiene una especie de recreación en la que subes y haces todo ese recorrido desde la plaza en la que vamos en camino. Debe haber unas vistas muy maravillosas desde allá arriba, se la presento. Esa que está allí. Entonces, bueno, nosotros seguimos el camino y mientras que subimos, les mostraré ciertas casitas para que sigan viendo la estructura de estas casas coloniales. Ahora sí el calor está un poco más intenso y por eso que me noto más cansado. Pero bueno, aquí vamos en camino.
Les dejaré unas tomas para que sigan viendo todo y conociendo un poco más de este hermoso pueblo. Bueno, esta sí, podríamos decir que está en su fachada original, completamente. Esas puertas grandes y enormes. Y obviamente el pasar de los años no es en vano, pero sigue siendo muy hermosa. Seguimos por las calles. Vamos a cruzar para mostrarles un momento esta virgen que nos encontramos de este lado. Estructuras. Un poco del transporte de aquí, también para que lo conozcan. Estas son las camionetas o el transporte público, como ustedes lo quieran llamar. Bueno, ya nos falta poco. Como les comentaba, muchas personas también tienen otro tipo de negocios, no solamente de la pesca ni de la feria, sino también tienen sus tiendas de ropa, sus tiendas de zapatos. Y ahorita en época navideña debe de ser. Estas personas que ven aquí son taxis, pero en moto. Entonces aquí lo conocemos mototaxi, no sé si será el nombre para todos, y básicamente es montarnos en una moto de esas y le decimos el destino y vamos. Un taxi, pero más económico y más rápido, obviamente. Y vamos caminando en el medio de la calle. Estamos protegidos. También hay un video, no sé si aquí estás. Quiero llegar a ver si podemos el día de hoy y finalizar el video allá. Me voy a detener un momento para hacerles zoom. Allá quiero terminar el video. Si no se ve muy bien, estaré dejando una foto aérea de eso que está allí. Es el Cristo Rey de Río Caribe. Una vista magnífica de todo el Caribe. Y esa punta que vemos allí, esa punta es la iglesia construida por un mago en 1717. Y ya estamos a punto de llegar. Seguimos. Aquí tenemos el Ateneo, donde se presentan los niños. La sensación térmica está muy bien, pero ya cuando llevas un tiempo caminando, está difícil. Y bueno, no hemos encontrado nada más. Ya se está viendo cada vez más cerca la iglesia. Creo que faltan 2 o 3 cuadras. No sé si se escuchará, pero lo quise dejar así
para que escuchen un poco el dialecto, ya que si bien hablamos el mismo español, pero el oriental habla el español un poco más rápido. Yo soy originario de aquí, pero con el tiempo viviendo en otra provincia, por llamarlo así, adaptas tu manera de hablar. Pero aquí se habla un poco más rápido, se habla, ¿qué pasa conmigo? O sea, tenemos, como por decir, el léxico distinto, pues. De todas maneras, lo voy a estar insertando, acabo de ver la idea, para que escuchen a una persona en la playa hablando. Eso se lo voy a poner. Yo soy de tonto que reguía turista no hablo inglés. Lo único que sé inglés es lo tengo. Le hago la muleta que es gracia, pero no se habla con esto, Chicho. Chicho Perfume. De aquí de la playa del Mirador tenemos un evento que Eduardo Guerra se quiere empastillar, pero no consigue la pastilla Ibuprofeno, Chicho, perdóname. ¿En serio? A mí no me sale ya por obviamente el tiempo que no soy aquí, pero bueno, hemos llegado a la hermosa plaza que tanto les he hablado. Esta de noche es una belleza, creo que tengo 2 fotos del día que llegamos y las colocaré. No les quiero decir el nombre porque no lo recuerdo bien, pero este es la Plaza Bolívar. Homenaje de Río Caribe al padre de la patria. 17-12-1930 por J. Roversi, Suc, Italia. Pueden ver la imagen del Libertador. Juro delante de ustedes, juro por el Dios de mis padres, juro por ellos, juro por mi honor y por la patria, que no daré descanso a mis brazos, ni reposo a mi alma, hasta que no haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del gobierno español. El año 1805. Más que todos unos pensamientos de los Estados Unidos parecen destinados a la providencia, a plagar la América de miserias, en nombre de la libertad. Guayaquil, 5 de agosto de 1829. Y colombianos, mis últimos votos son por la felicidad de la patria. Si mi muerte contribuye a que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Bueno, esta es la plaza Bolívar y esta es, se las presento, bueno, déjame pasar este arco, y esta toma de aquí es la plaza, y esta toma de aquí es la iglesia de Río Caribe, construido en 1717 y reedificado en 1919. Vamos a acercarnos un momento aquí a esta plaza. Vamos a acercarnos un momento aquí a la iglesia. En este templo fueron inhumados el 16 de julio de 1833 los restos del ilustre médico cirujano español Dr. Alonso Ruiz Moreno, quien en Cumaná en 1820 y 1827 practicó la primera cesárea y la primera operación de la talla de intervenciones quirúrgicas realizadas por primera vez en Venezuela y quizás en Hispanoamérica. Río Caribe, 29 de septiembre de 1968. Homenaje de Ángel Crisanto. El tamaño de estas puertas. Y aquí tenemos otro. En esta iglesia fueron inhumados los despojos mortales del insigne Juan Manuel de Cajigal, fundador de la Academia de Matemáticas en 1831. Nació en Barcelona el 10 de agosto de 1803 y murió en el Yaguaraparo el 10 de febrero de 1856. Hacia 1860 sus restos fueron trasladados a Caracas, donde se extraviaron.
Río Caribe, 29 de septiembre de 1968, homenaje de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Esta es la iglesia como tal. Esta es la parte de al lado. Tenemos mucha más visibilidad de Cristo Rey. Y allá se debe ver una hermosa vista. Para cerrar el video, y bueno, les daré una vuelta para que la conozcan. Está abierta, creo que se puede ingresar. ¿Sí? Sí. Permiso. Esto es magnífico. No sé en qué momento estará abierta y tampoco sé si me permitan entrar a grabar, pero esto sí podemos grabar. Esto es más que todo su cultura, su religión. Y bueno, qué estructura. Aunque ha sido reconstruida con el pasar de los tiempos, aún se pueden ver, déjame ver si les puedo enseñar. Creo que no se ve bien porque está oscuro, pero allí se pueden ver tablas originales de 1717 en esta construcción. Y que la historia, si no se las he contado, que dice que fue construida por un mago, es porque con el pasar de los años la iglesia se mantenía en el mismo estado en el que la habían construido. Era imposible que una madera pudiera durar tanto tiempo sin tener ningún tipo de plaga, sin pudrirse con el pasar de los años, y fue un misterio totalmente. Esta es una leyenda. Existen pocos registros históricos, pero la verdad es que nuestros ancestros, nuestros abuelos, bisabuelos, nos contaban esa historia. A mi mamá se la contó su abuela y mi mamá me la contó a mí. Entonces quería venir a mostrársela. Y creo, no estoy seguro, esa es la capilla que le tomamos la foto desde allá abajo, ¿recuerdan? Esa es la capilla. Esa simplemente se abre para las fechas de Semana Santa y se puede acceder, pero creo que con ciertas restricciones. Eso está muy bien cuidado. Allí hacen una obra representativa de todo lo que fue el sepulcro y les queda muy bonito. Según lo que me han contado, yo no lo he visto. Quisiera verlo, pero no estoy en la época. Ahorita ya estamos en Semana Santa. Pero me gustaría, no sé si se puede subir. Si no subo en este video, subiré después. Pero por el momento, eso es todo. Para allá arriba queda el cementerio. Y estoy buscando a ver si le puedo hacer una toma un poquito más cerca de la capilla que tenemos allá arriba. Bueno, de aquí se logra ver un poco, pero los cables no sé si el zoom de la cámara me ayuda. Ok, ahí está. Y esta es hermosa capilla. Estoy aquí en la plaza. Allí se las muestro. Bueno, si no les logré mostrar Cristo Rey, que así es que lo llaman, esa zona, fue porque se me hizo imposible llegar. Pero si no, entonces creo que finalizaré el video aquí, sentado en este banquito. Voy a girar la cámara, lo sudado que estoy en la Plaza Bolívar. Bueno amigos, ya estoy aquí, sudado obviamente. Caminamos bastante y aparentemente viene lluvia. Espero que no me agarre por aquí arriba porque tengo que bajar nuevamente. Pero esta es una serie de videos que les estaré mostrando de este pueblo.
No sé cuántos serían, pero esperemos que sean varios. Este es uno y se lo estaré subiendo muy pronto. Si le estoy haciendo esta toma aquí, es porque no puedo subir a Cristo Rey, se me hizo imposible. Pero si no, bueno, si no lo muestra, o capaz lo ponga para que vea que no se me ocurre nada. Y si no, lo coloco igual y le cierro el video con la vista de Cristo Rey y todo el pueblo de Río Caribe. Muchísimas gracias a los suscriptores, a los que siempre me han apoyado desde el principio. Espero les haya gustado este video. Recuerden darle like, suscribirse, comentar. La meta es los 1000 seguidores y bueno, estamos comenzando. Tenemos poco equipo, pero me gusta cómo están quedando las cosas. No se pierdan cuando salga otro episodio. Y bueno, chicos, los quiero mucho. Chao, chao, me despido. Recuerden darle like, suscribirse, activar la campanita. Me parezco un loro, pero ayúdenme, gente. Confío en ustedes. Chao, chao. No, mi gente, estaba equivocado. La que le tomamos la foto se ve desde aquí, desde la plaza. Está allá. Y la otra está de este lado. Son dos capillas que hay. Ya lo pueden ver que estoy en el medio de la calle. Bueno, no, creo que ahora sí la pueden ver, esa que está allí. Son dos distintas. Para allá arriba queda el cementerio. Y algo que no les había mostrado es que aquí al lado, aparte de los adornos de Navidad que hay, también tenemos aquí a otra plaza. Vienen muchos señores a sentarse, a pasar un rato. Y por supuesto, los amiguitos de la calle. Aquí tenemos a uno bajo la estatua, el cual es el homenaje al ilustre consejo. Es el homenaje del ilustre consejo municipal del distrito Arismendi al precursor de la independencia americana, el generalísimo Francisco de Miranda, aquí en Río Caribe.